Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Saludo a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, y con el auspicio además del Gobierno Municipal de Cusco, Segar Cusco, Segar Perú, quienes organizan y auspician este evento. Bienvenidos al curso internacional Nuevas Tendencias del Derecho Administrativo Sancionador y también al diplomado en Procedimientos Administrativos y Gestión Pública. Estos 3 días, el día 13, 14 y 15, estará con nosotros como ponente el doctor José Ignacio Cubero Marcos, quien está conmigo aquí, compartiendo sus conocimientos y haciéndose cargo de este curso internacional denominado Nuevas Tendencias del Derecho Administrativo Sancionador. Para vuestro conocimiento voy a dar lectura a algunos datos referenciales biográficos del ponente. Él es docente de la Universidad del País Vasco, España, del Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho. Es investigador, cuenta con un sexenio concedido el año 2013, ha escrito más de 40 artículos, capítulos de libros, 5 monografías, de las cuales se han elaborado como autor único, relacionados todos ellos con el derecho administrativo económico, los derechos fundamentales, el medio ambiente y el derecho administrativo en general. Ha recibido 48 citas, de las cuales 16 proceden del Google Scholar, más de las 3/4 partes por investigadores de fuera del entorno de España, o sea, de ámbito internacional. El promedio de citas en los últimos años es de 3 por año aproximadamente. Ha elaborado más de 10 publicaciones en revistas referentes al área del derecho administrativo, conforme a indicadores del año 2010. Asimismo, las revistas en las que ha realizado sus contribuciones se hallan indexadas en Latindex como referencias para medir el impacto. El investigador lleva impartiendo clases en la Universidad del País Vasco como profesor de Derecho Administrativo en diferentes materias como Derecho Ambiental, Derecho Local. Ha participado en proyectos de investigación asociados al grupo consolidado al cual pertenece desde el año 2001, participando en proyectos durante 3 años como grupo multidisciplinar en materias de medio ambiente y desarrollo sostenible. Cabe destacar también que ha formado parte de otros proyectos relacionados con esta materia, con relativo a la protección de la reserva de la biosfera, o a los más recientes relacionados con la protección de los Pirineos. Sus líneas de investigación han pivotado sobre 3 ejes: el derecho administrativo en la economía, el derecho del medio ambiente y los derechos fundamentales, combinando diferentes publicaciones en estos ámbitos, incluidas 3 monografías en torno a estos temas. Caben destacar trabajos en materia de regulación económica, el control administrativo previo en las actividades económicas, la profundización en sectores como las telecomunicaciones y en materia de medio ambiente, contribuciones acerca del derecho de acceso y participación, evaluación ambiental de proyectos, actividades extractivas o régimen del suelo. Al margen de profundizar en estas materias de cara al futuro, también analiza perspectivas más multidisciplinares vinculadas a nuevas tecnologías y otros. Ha presentado también resultados de su investigación en diferentes foros nacionales e internacionales, mediante ponencias en congresos o comunicaciones. Ha participado en Bruselas con motivo de la Conferencia Internacional sobre Especialistas en Derecho Ambiental
en Lima y Cusco, en Santa Cruz de Bolivia o Puerto Rico, exponiendo temas relacionados con la regulación económica y el derecho administrativo en general. Además, ha sido invitado en calidad de ponente para temas vinculados a los derechos fundamentales como extranjería en Barcelona en el 2010, libertad de expresión en Bilbao 2014, y también ha publicado monografías acerca de la obligación de interconexión de redes en el año 2008, el principio Nobis Idem en el año 2010 y la comunicación previa de actividades económicas en 2013. Al margen de haber publicado trabajos en materia de regulación y control de los mercados para la revista de Derecho de la revista de Administración Pública el 2012, protección de datos personales para la revista española de Derecho Constitucional, capítulos de libros en obras colectivas sobre derechos humanos, derechos fundamentales y artículos referidos al derecho ambiental, a la organización institucional en materia local, vivienda o derechos sociales. Son numerosas las publicaciones que tiene el profesor aquí presente, ha participado en numerosos proyectos. Bueno, sería largo, digamos, dar referencia a su currículum, que supera las 10 páginas, pero tenemos la suerte de estar con él y de poder nutrirnos de sus conocimientos, de su experiencia en materia de derecho administrativo. Como vuelvo a indicar, él se va a hacer cargo durante estos 3 días de hacer un análisis sobre las nuevas tendencias del derecho administrativo sancionador, un análisis comparado entre la legislación peruana y la española. Entonces, pido un fuerte voto de aplausos para el doctor José Ignacio Cubero Marcos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mica, por la presentación. En primer lugar, voy a dedicar escasos 3-4 minutos a explicar un poco los antecedentes de mi andadura, mi singladura por el Cusco y por Perú, por pura casualidad, porque realmente yo empecé a impartir clases en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco a través de un convenio con la Universidad del País Vasco hace nada menos que 6 años. Desde entonces he venido participando en diferentes actos, eventos, conferencias, congresos, cursos que ha organizado básicamente Mónica Valcárcel junto con la Universidad Nacional San Antonio Abad, el Colegio de Abogados del Cusco. En todas ellas han versado sobre derecho administrativo, sobre derecho medioambiental. Hoy toca más sobre derecho administrativo sancionador. Y la verdad es que para mí es un verdadero placer siempre acudir a esta tierra, a esta maravillosa tierra donde también nos tratan a todos los extranjeros, personas tan hospitalarias, tan respetuosas, que demuestran una deferencia inhabitual realmente hoy en día en los tiempos que corren. Y háganme caso, he estado en unos cuantos sitios, tanto en América, en Estados Unidos, como en Europa, y ciertamente para mí, más que una carga, un lastre, una obligación especialmente pesada, el hecho de venir a Cusco, a Perú, a Lima incluso, es un verdadero placer, es encontrarme nuevamente con el conocimiento de muchas personas que realmente están atentas no solo a la realidad puramente peruana, sino también al entorno latinoamericano y también al contexto europeo e internacional. Hoy en día la verdad es que como el mundo está tan interconectado y realmente la globalización nos ha invadido, ciertamente tener las diferentes perspectivas en común sobre todas estas cuestiones de derecho administrativo, de derecho ambiental, de derechos humanos, libertades públicas, resulta verdaderamente enriquecedor, y sin lugar a dudas yo animaría a que también acudieran a diferentes congresos, conferencias que se celebran y organizan en otros países, y si pudiera ser también en el entorno, en el ámbito europeo, porque realmente eso les ayudará también a comprender la realidad del derecho hoy en día y cómo está realmente interconectado con otras disciplinas. Bien, dicho esto, el curso, la metodología que voy a emplear para el curso es bastante dinámica, en el sentido de que lo que no quiero bajo ningún concepto
es estar hablando aquí durante, no sé si son 12 horas, ahora menos, porque realmente ha empezado el curso con bastante retraso, algo que es bastante habitual por estas tierras, no sé si por desgracia o por suerte, pero lo cierto es que la metodología que quiero emplear es bastante dinámica, porque quiero exponer casos prácticos, quiero que ustedes también traten de resolver, si el caso en conjunto, en colaboración, en equipo o colectivamente, diferentes casos prácticos, diferentes sentencias que también se han producido en el ámbito no solo europeo, no solo español. He elegido algunas sentencias del Tribunal Constitucional Español, pero también del Tribunal Constitucional Peruano, para examinar, profundizar en esta materia que realmente hoy en día nos está invadiendo, más que invadiendo, nos está impactando, por el hecho de que las administraciones públicas están interviniendo cada vez más en la vida privada de las personas. Las administraciones públicas, a través de la potestad que el legislador previamente les ha otorgado, les ha habilitado, poco a poco están castigando más y más comportamientos que pertenecerían a la esfera propia de la libertad de expresión o de los derechos fundamentales de las personas, o incluso de la esfera jurídica particular de cada uno de nosotros. Y realmente es una cuestión que merece ser analizada, porque en tanto en cuanto la administración inicia procedimientos, los particulares tienen no solo el derecho, sino en muchas ocasiones la obligación de defenderse ante las mismas administraciones públicas que les imputan una infracción administrativa, un ilícito, un comportamiento contrario a la norma, y por ello es necesario, cada vez más necesario, conocer las garantías del procedimiento, teniendo en cuenta que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como vamos a ver en su momento, y los tribunales constitucionales, sin ir más lejos, de Perú, de España, o el Consejo Constitucional francés o la Corte Constitucional italiana, cada vez más le están otorgando una relevancia mayor al derecho administrativo sancionador, especialmente al procedimiento administrativo sancionador, y lo están comparando, lo están aproximando cada vez más al proceso penal, por el hecho de que, como vamos a tener oportunidad de ver en algún momento, el legislador ha decidido trasladar algunas conductas que antes se consideraban delito falta al ámbito de la infracción administrativa. Es decir, que ahora es la administración pública la que se adelanta a juzgar sobre si una persona ha cometido un ilícito o no. Y esto comporta unas consecuencias enormes de cara a la esfera jurídica de los particulares. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, las administraciones públicas disponen de privilegios de autotutela declarativa y ejecutiva. Eso significa que si a cualquier persona le imponen una multa de tránsito, le imponen una multa en materia de medio ambiente, en materia de protección de los consumidores, o a una empresa Indecopi, por ejemplo, le impone una multa por efectuar prácticas restrictivas de la competencia, estamos hablando de que las administraciones públicas pueden ejecutar esa decisión, esa sanción. Es decir, pueden directamente detraer del patrimonio de los particulares esos bienes necesarios para hacer efectiva la multa, para hacer efectivo el pago. ¿Significa qué, en último término? Significa que las administraciones se adelantan para restringir los derechos de los particulares, por una parte, y por otra parte, la decisión jurisdiccional quedaría postergada. Como todos y todas ustedes saben, aunque no sé exactamente cuál es el nivel o no cuál es el rubro en el que están todos y todas ustedes, en el que están especializados o en el que están metidos exactamente, pero lo cierto es que cuando la administración pública ejecuta sus propios actos, los jueces y tribunales pueden suspender esa ejecución, pero es una posibilidad, no es una obligación. Eso significa que de un modo u otro, las administraciones públicas, al ejercer esa presunción de legalidad de los actos administrativos, al ejercer esa autotutela declarativa por una parte y ejecutiva por otra, lo que están haciendo es que los particulares, nosotros, ustedes, teman la posibilidad de que la administración intervenga. Es una cuestión más psicológica que otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Es una cuestión puramente de comportamiento, es una cuestión de hecho, no es una cuestión de derecho.
Y esto se ha investigado en la sociología jurídica, cada vez más en Europa se están investigando estas cuestiones relacionadas con cómo actúa la ciudadanía ante una norma. Entonces, si la ciudadanía, por ejemplo, sabe que un determinado comportamiento en la calle, en el espacio público, va a ser sancionado, probablemente la persona que vaya a llevar a cabo un acto, no digo igual, pero sí similar, o que esté a punto de ser considerado infracción administrativa, es decir, al borde de la legalidad, lo más probable es que no lo lleve a cabo. Es decir, que el hecho de que se estén creando nuevas infracciones administrativas que estén invadiendo la libertad, la esfera privada de los particulares, y esta labor, evidentemente, como todos y todas ustedes saben, la lleva a cabo el legislador, a medida que el legislador interviene más en la vida privada de los particulares, evidentemente la libertad de todos y todas ustedes, de nosotros, se está viendo restringida. Y esto es un grave problema en una democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se caracteriza ante todo por el principio de vinculación negativa de los poderes públicos a la norma. ¿Qué significa eso? Que salvo que una norma previamente haya establecido que la administración o el poder público debe actuar, solamente en ese caso tiene la obligación y tiene el poder de actuar. Pero para el caso de nosotros, de la ciudadanía, sucede exactamente lo contrario. Podemos llevar a cabo todas aquellas actividades que no estén prohibidas por la norma. Entonces, si cada vez más se prohíben actividades que están invadiendo nuestras libertades, evidentemente, como ciudadanos, también se están viendo restringida nuestra esfera jurídica de cara a ejercer nuestro poder democrático, por ejemplo, a través de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. Vamos a ver algunos casos en España, por ejemplo, el hecho de protestar ante el Congreso y el Senado, el Congreso de los Diputados y el Senado en Madrid. Si algunos de ustedes conocen dónde está el Congreso de los Diputados y el Senado en Madrid, que sepan, o ante cualquier parlamento autonómico, que sepan que pueden ser sancionados porque esa conducta se tipifica como infracción administrativa en la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana. Es decir, que de alguna manera el legislador, él mismo se está autoprotegiendo, está utilizando las instituciones como pantalla para evitar recibir protestas, quejas, reclamaciones. En otras palabras, está restringiendo el poder democrático de las personas. Este es un ejemplo más de los que vamos a ver, pero yo quiero que todas y todos ustedes tomen conciencia de que este título de las nuevas tendencias del derecho administrativo sancionador no es puro marketing, no es un título que sirve para atraer a más personas, y de hecho pocas personas han venido hoy aquí para escucharme. Lo cierto es que se está produciendo cada vez más una tendencia del poder legislativo a castigar más y más conductas, es decir, cada vez más a ocupar el lugar que realmente tiene, el lugar que debe desempeñar de una u otra manera la ciudadanía, el poder democrático de la ciudadanía, los derechos fundamentales, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad religiosa. ¿Puede el poder público, quizás esto no sucede en el Perú, pero en España está sucediendo cada vez más, hay casos del Perú también, como voy a mostrar posteriormente, pero ¿puede el poder público, puede el poder legislativo prohibir que una persona que esté vistiendo una ropa típicamente religiosa, de una religión en concreto, que es el Islam, por ejemplo la sharia, ¿no? Una mujer que viste su sharia, que está totalmente cubierta, los ojos libres, ¿no? Pero está totalmente cubierta, evidentemente es una persona que va a llamar la atención por la calle, cuando vaya caminando, cuando vaya transitando. Pero puede el poder público, como ha sucedido en Francia, como ha sucedido en algunas ordenanzas locales en España, léase Tarragona, Badalona, en algunos lugares de Galicia, puede prohibir el poder público que una persona, una mujer, por sus creencias religiosas, vista la sharia de manera que exprese en público esa creencia religiosa vistiendo
ese traje que le caracteriza como mujer que está vinculada al Islam. Casos de Perú, como vamos a ver posteriormente. ¿Puede castigarse, por ejemplo, el hecho de que una tienda, un establecimiento, como sucedió en Lima, en concreto, en la ciudad de Lima? En la ciudad de Lima se propuso una ordenanza en virtud de la cual se sancionaría nada menos que a los propietarios de los establecimientos que no colocasen un cartel en favor de la libertad de opción sexual. La alcaldesa, Susana Villarán, la alcaldesa en aquel momento, Susana Villarán, propuso esta ordenanza y, de alguna manera, los colectivos, las asociaciones que estaban en contra de esa libertad de opción sexual se manifestaron claramente en contra de esta nueva norma, teóricamente, de esta propuesta de norma, esta propuesta de ordenanza. Y nada menos que alegaban la protección de la familia. Pero ¿puede la alcaldesa o puede el grupo político de Susana Villarán en Lima obligar a los propietarios de los establecimientos que están ejerciendo su derecho a la libertad de empresa y su derecho de propiedad? ¿Pueden obligarles a colocar un cartel que se manifieste favorablemente a la libertad de opción sexual? Esa es otra de las preguntas que quedan ahí, ¿no? Bueno, empezamos. Vamos a ir poco a poco analizando todas estas cuestiones, esperemos en 20-25 minutos, para